Hermano, tiene que abrir su micrófono. Es una oración en secreto, ¿no? Como cuando llevamos la Biblia tapada. Cristianos. Cristianos de servicio secreto. Sí. Hoy sí. Okay. Ya, ahora sí, ahora sí. Hoy sí. Padre que habitas en el cielo, esta tarde te doy gracias porque nos permitas estar delante de tu presencia, todo este grupo de hermanos que a la vez estamos reunidos a un mismo propósito, Señor. Yo sé que esta noche tú vas a hablar a la vida de mi hermana y a la vida de cada uno de los que hoy participan, Señor, para recibir una palabra y poderla compartir. En el nombre glorioso de Jesús, tú vas a bendecir grande y poderosamente esta reunión de hoy y declaro que la unción de tu Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra va a ser impuesto hoy para cada uno de nosotros y poder amanecer el día de mañana con una palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Tienes que abrir el micrófono, Judith. Perdón. Había dicho bienvenido a Paco y hermana Sandra, no había saludado a Karen, pero hola. Bueno, quiero compartirles una sinopsis que Nelson encontró por ahí. Y quiero que la vean, para que veamos qué cosas están diciendo por ahí cuando nosotros no somos los que estamos escribiendo y dejamos que la gente busque en el internet. No sé si alguien de ustedes encontró algo que estaba desviado. No sé si alguien buscó en internet algo y encontró algún dato que no estaba muy bien. ¿Alguien por ahí? ¿O solo Nelson? Hay que aclarar que no estaba buscando la respuesta a la tarea, sino que estaba buscando una imagen y así me la encontré. No, sí, entiendo. Sin embargo, bueno, de hecho yo lo hago muchas veces también para reverificar cosas o qué sé yo. No está mal buscar referencias y cosas en internet, realmente no está mal. El problema es que cuando nosotros no tenemos conocimiento de nuestro propio material, podemos copiar material de otros que no está bien. Entonces, veamos por acá. El pueblo de Israel había caído de nuevo en pecado y el Señor los abandonó, esta vez en manos de los filisteos. Sansón había sido beneficiado por Dios y dotado con una fuerza extraordinaria. Cierta vez que Sansón estaba en una viña de los alrededores de Tima, le salió al paso un león y el joven hebreo, sin arma alguna, lo destrozó con la fuerza de sus manos. En otra ocasión, Sansón, enfadado con los filisteos, que sometían a la esclavitud a su pueblo, tomó 300 zorras, a las que ató a las colas feas encendidas y las dejó huir a través de los sembrados de los dominadores de Israel, quemando en su carrera todos los campos. Furiosos los filisteos atacaron a la tribu de Judá y encerraron a sus personajes más importantes. ¿Qué delito hemos cometido?, se lamentaban los prisioneros. Sansón, uno de los vuestros, ha quemado nuestros sembrados. Traedle para que sea castigado y conseguiréis la libertad. Los de la tribu de Judá detuvieron a Sansón, lo entregaron atado a los filisteos. Ayúdame, Señor, exclamó Sansón en su cautiverio. La súplica de Sansón fue escuchada por Dios. Así Sansón, ayudando por el Señor, rompió las cuerdas que le sujetaban y atacó a un gran número de filisteos con la mandíbula de un asno poniéndoles en fuga. Dios está conmigo, dijo Sansón, pues con una quijada de asno he vencido a 1000 filisteos. Pero agotado por la sed, invocó al Señor diciendo,
voy a caer ahora muerto de sed en manos de mis enemigos. Y Dios hizo brotar agua de una peña. Sansón bebió de ella y recobró sus fuerzas. A ver, abran micrófonos, comentarios. Ese es el capítulo 13. El capítulo 13 es ese ahí. Sí, sin embargo, pues. se presentaba como una sinopsis. Pero ese copia. Bueno, ahí menciona, ¿no? A las zorras, que él las usó como un medio de, como atacando a los filisteos, como para intentar liberar al pueblo, ¿no? Sin embargo, si somos minuciosos en la lectura de esa parte de la historia, él caza a las 300 zorras y quema los campos de los filisteos, pero fue porque su suegro le había dado su mujer a uno de sus compañeros. Él toma venganza de esa parte y quema los campos. Después, obviamente por esa misma acción, pues los filisteos van a la tribu de Judá, pero si no estoy mal, no la atacan, sino que ellos piden a Sansón para no afectar a la tribu de Judá. Y de ahí, no, ahora sí que Sansón no clama en esa ocasión, simplemente él va, bajo la premisa de que los de la tribu de Judá no van a matar a Sansón, simplemente lo van a entregar a los filisteos. Y ahí, los cuales los de la tribu de Judá no se encontraban prisioneros en ningún momento. A partir de ahí, Sansón mata a los filisteos con la quijada de asno, y de ahí clama al Señor cuando tiene sed. Yo creo que esa es la parte que está ahí al principio, ¿no? Que tiene errores en esa sinopsis. Sí, es decir, como que hay cosas que están bien y otras que no tanto, pero ya al oír la junta se oye como más o menos bonito y cualquiera podría decir, sí, así está bien. Hermana. Así es. Dígame. Disculpe, ¿se me podría poner otra vez el párrafo? Es que yo vi una cosa ahí como que decía que los de la tribu de Judá habían agarrado a Sansón, algo así. Claro que sí. Es que ahí se me entró una duda, pues, ahí sí ya se me hizo un Sí. enredo ahí porque fueron los filisteos, es que eso es lo que quiero ver nada más. O sea, porque el versículo 18 dice, aquí, bueno, perdón, el capítulo 16, el versículo 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto, ¿verdad? Todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. Fueron los filisteos que llegaron, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7, de la cabeza. Pero parece que sí, estoy equivocado. Es el capítulo 16. Sí, es que ahí ya en el orden cronológico que está lo que nos está mostrando la hermana Judith, esta parte es después de que se queman los campos con las zorras. Después de ese evento, precisamente los de la tribu de Judá van con Sansón, Detuvieron, los filisteos lo están pidiendo. El 15, ¿puedo leer? Sí, es que los de la tribu de Judá detuvieron a Sansón y lo entregaron atado a los filisteos. Eso fue. Así es. De hecho, esa parte sí sucede. Sí, pero los de la tribu de Judá, pero no fue cuando le cortaron la cabellera, entonces no, ahí no. No. Ok, fue anteriormente, correcto, ok, perfecto, no, está bien entonces, gracias. Sí. Bueno, entonces, si se fijaron, la parte de curioso, los filisteos atacaron a la tribu de Judá, no la atacan y encierran a sus personajes más importantes. Ahí es algo medio amarillista, ¿no? ¿Puedo leer el versículo? Voy a leer el versículo. ¿Ok? Por favor, hermana Lance. En el capítulo 15, versículo 10. Los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos le respondieron, a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. No lo atacaron. Perfecto, excelente, sí.
No lo atacaron. No. No lo atacaron. Muy bien. Entonces se fijaron como un par de frasecitas cambian bastante un mensaje. Podrían quedarse como, bueno, al final lo que importa es que Sansón era fuerte y bueno, que Dios está ahí con él. Pero hay ciertas cosas que si no ponemos cuidado, en nuestro caso, no estamos enseñando nuestros propios libros, estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad bien grande de poner extra atención, de dedicarle mucho tiempo a la lectura de lo que vamos a enseñar. Muchas veces, cuando estamos en escuela dominical, por ejemplo, estamos tal vez acostumbrados a que se nos entrega el libro de escuela dominical y yo sigo la lección. Entonces, es decir, bueno, hoy toca la lección tal y es sobre una cosa chiquita, tal vez no nos tomamos el tiempo de leer en la Biblia toda esa sección y asegurarnos que el material que se nos ha entregado en la escuela dominical no hay alguna discrepancia o un detallito por ahí. Como por ejemplo, que la fuerza de Sansón estaba en su lustrosa melena. Ya aprendimos que la fuerza de Sansón no venía de su melena, sino que venía de Dios y que había un caso obediente. No podía cortar su melena. Muy distinto. Porque quiere decir que si su fuerza solo era solamente su melena, entonces ya como que os daba igual, pues ya tenía la melena. Pero no es así, me explico. Son cositas pequeñas, pero que pueden ir deformando la palabra de Dios, como cosas que han quedado por ahí, que si se cayó Pablo del burro, que si no, o sea, tantas cosas que han quedado, pero así las enseñaron, hasta se dibujaron, hasta las coloreamos en nuestra dominica. Entonces es importante hacer una revisión de nuestro material y hacer una revisión responsable, doctrinal, teológica del material también. Y mucha lectura, muchísima lectura de lo que vamos a enseñar. Yo recomiendo que si hay un tema, por ejemplo, si yo todavía tengo dudas sobre la historia de Sansón y si yo todavía estoy batallando con ciertos conceptos y cosas de la historia de Sansón, entonces no enseñarla todavía. Pedir instrucción, estudiar más, profundizar más, pero no recomiendo que enseñen un tema del que ustedes todavía tienen dudas o del que ustedes todavía están cuestionando, digamos, cosas esenciales o enseñanzas principales de ese material. Es no impartir algo de lo que yo no estoy seguro o que yo no entiendo en su totalidad o que incluso tengo dudas aún. Bien, ahora, estuvimos viendo ciertas cosas como qué elementos tomar en cuenta en una sinopsis. Estuvimos viendo cosas que decía el internet sobre Sansón y varias cosas de este tipo. Después de leer todas las sinopsis y del ejercicio que hicimos en la clase pasada, que ahora vamos a hacer uno más, quisiera que tomemos en cuenta las siguientes cosas. Estas son claves para escribir bien no solo la sinopsis, sino que cualquier estado en el que esté su mensaje. Entonces, ya sea que sea la sinopsis corta, la larga, el diagrama, un sermón completo, etcétera, yo recomiendo lo siguiente. Lo primero es escriban toda la información de la historia, mensaje, versículo, lo que sea que tengan. O
de la lección del discipulado. Entonces, por ejemplo, los personajes, los eventos, los problemas, conflictos, resoluciones, etc. Identificamos nosotros que con Sansón teníamos como personajes a Sansón, a Dalila, a sus padres, al ángel de Jehová, a Dios mismo, a los filisteos. Y habían otros más, amigos, enemigos, la cuñada, habían varios, pero digamos que los principales para nuestras metas eran otros. Luego, hablamos sobre ciertos eventos, su nacimiento, cómo él se condujo en su vida, las decisiones que tomó, a lo que esas lo llevaron y cómo fue el desenlace de su vida. También es importante desde este punto escribir distintas metas en las que nos podríamos enfocar. Es decir, yo podría, si escribiéramos solo, si nos enfocáramos en el nacimiento de Sansón, y lo voy a explicar así. Hagamos de cuenta que ustedes van a tomar un mes para desarrollar la historia de Sansón. Un mes. Si fuera un mes dividido en 4 prédicas, entonces podríamos en el primer sermón tener como meta el mensaje de que todos hemos nacido con un propósito. ¿Qué hacemos nosotros? Que es otra cosa. Pero de que Dios ha dejado, digamos, en nuestra vida, Él ha dejado lo suficiente para que nosotros cumplamos con nuestro propósito. Eso es no solamente algo que pasó con Sansón, claro, con el nacimiento de Sansón bajo el ángel de Jehová, etcétera, fue muy especial. Pero, sin embargo, todos nosotros ya tenemos un propósito. De nosotros depende, o sea, porque Dios no nos va a obligar, qué decisiones tomamos. Entonces, eso podría ser la meta de mi primer sermón sobre la historia de Sansón. No sé si les queda claro, si hay alguna pregunta sobre eso, si me puede corregir mi hermano Nelson en caso de alguna herejía. Pero es una forma de decir, esta va a ser mi meta de la primera clase. Muy bien. La segunda clase, una meta distinta, donde es, aunque conocemos de Dios, aunque somos sus hijos muchas veces, aún así nosotros podemos aún alejarnos de Dios y tomar decisiones que nos están alejando cada vez más. Entonces ahí yo ya estoy desarrollando sobre la conducta de Sansón y otras cosas y cómo él usó el don de Dios para exhibirse, para sus propósitos egoístas, etc. Entonces, aparte de escribir posibles metas, si ustedes van a tener que hacer una serie del mismo tema, vayan mejor enfocándose meta por meta por meta. Así, Sansón en 4 metas, por decirlo así. Ahora bien, después de haber identificado todas estas cosas, lo importante es que limpien el camino. Identifiquen callejones perdidos, detalles innecesarios. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre cómo Sansón se alejaba del Señor, es un poco irrelevante hablar de la cuñada de Sansón, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que hay detalles, o sea, toda la palabra de Dios es importante en todos sus detalles. Pero cuando nosotros estamos enseñando y queremos llegar a una meta, no es necesario que tratemos de enseñar toditos los detalles de todo lo que sabemos de una historia. Muchas veces incluso nos emocionamos con que qué dice, qué significa tal cosa en griego y en arameo y en hebreo y en latín y bueno, y así tal vez le dedicamos 10 minutos a esa parte y probablemente no era necesario para nuestra meta. Muchas veces sí, muchas veces no.
Muchas veces es importante para nuestro público general, muchas veces puede perder a nuestro público general. Y hay que tener mucho cuidado de esto. También cuestionen su meta constantemente. Cuestiónensela. ¿Es esta la meta correcta? Leerla una y otra vez y decir, ¿realmente es esto lo que yo quiero decir? ¿Realmente esto es el mensaje? Confróntenla constantemente para asegurarse que están enseñando el mensaje correcto. Muchas veces, ya sea porque no estamos acostumbrados a procesos así o porque nos gusta hacer las cosas rápido o decir, bueno, a mí el Espíritu así me dijo, ya estuvo, bueno, los invito a que le pregunten al Espíritu Santo, ¿es esta la meta del mensaje? Porque es bueno revisarse, cuestionarse y porque lo que estamos tratando de hacer es comunicar, transmitir ese mensaje a otras personas. Y un pequeño problema de redacción o mal orden o un callejón perdido puede hacer que se pierda el mensaje entero. También mi tercer consejo es busquen a un experto, tanto de teología y de redacción. Tal vez conocemos alguna maestra o algo así. Bueno, a mí, ahora ya me conocen a mí, también de teología. Ustedes conocen, por ejemplo, a nuestro hermano Nelson y otros teólogos en su círculo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer una pregunta o cuestionar una meta o confrontarla con un experto, es más fácil si le mandan una sinopsis corta. Y va a ser más fácil para este experto decir, ya vi por dónde te desviaste o tal vez esto no era necesariamente así o acuérdate de tal cosa. Muchísimo más fácil con una sinopsis a enviarle toda la presentación o a enviarle el sermón entero a un experto. Con una sinopsis se pueden resolver muchas dudas y es más fácil que un experto les ayude, porque es más corto y desde ahí se pueden limar asperezas y desde ahí se puede empezar a limpiar el camino. Mi tercer consejo es que practiquen con un tercero. Esto lo he mencionado antes, pero se lo vuelvo a decir. Un amigo, familiar que los escuche, van a poder descubrir dudas o información que no están dejando clara. Perdón que ahí escribí mal información, pero definitivamente hay mucha riqueza en compartir nuestro mensaje con otros. Fue de hecho de mucho crecimiento leer la sinopsis de los otros. Ese ejercicio fue de mucho valor porque pudimos como ir identificando cosas o incluso viendo la nuestra y decir, uy, como que no, como que me faltó algo o como que... Entonces hay mucha riqueza en esto. No, como no es un proceso egoísta, es importante hacer esto. Ahora bien, estudiamos los hechos de Sansón y quiero que estos queden claros antes de que estudiemos la sinopsis que vamos a analizar. Hay una serie de eventos que pasan en la historia de Sansón. Primero, o puntos importantes, que el pueblo de Israel continuó haciendo lo malo, entonces Dios lo entrega a sus enemigos, o sea, los filisteos. Dos, Dios en su misericordia escoge a un libertador, Sansón. 3, el nacimiento de Sansón es anunciado por el ángel de Jehová y es un milagro ya que nace de una mujer estéril. ¿Sí? Mi hermano Rey, siéntese libre de corregirme en cualquier momento. 4, Dios da instrucciones de cómo se iba a cuidar de este hijo y bajo qué lineamientos iba a ser criado. Debía ser nazareo y no debía cortar su cabello. 5. Sansón conduce su vida según sus deseos carnales, usa su fuerza para exhibirse, burlarse de otros y se junta con mujeres de otros pueblos. 6.
Sansón llega a sentir que sus fuerzas vienen de él mismo y es fácilmente engañado por una de sus mujeres, o sea, Dalila. Perdón que sí, Dalila. Hasta que cae en manos de sus enemigos. 7. Sansón es humillado y derrotado por sus enemigos. Y 8. Sansón, ya humillado y derrotado, clama a Dios y Dios le da fuerza. Tanta fuerza que derrota a todos los filisteos y libera a su pueblo, pero muere. ¿Estamos de acuerdo que estos son los eventos? ¿Hay alguna corrección que alguien pueda hacer? ¿Algo que me salté o dije mal? Pero al menos en lo personal creo que en resumen está bastante sintetizado y completo. Ok. Sin herejías. Bien. Pregunta, hermana, ahí donde dice derrota a todos los filisteos, por lo general casi siempre la gente pues le gusta saber, o sea, cómo fueron derrotados o algo así, ¿no? O sea, como tal vez... Pues en este momento no estamos dando los detalles al 100%, solo estamos diciendo que es él... una guía. Sí, es una guía. Él derrota a los filisteos. ¿Cómo? Lo podemos desarrollar después. Entonces, ya entendiendo que estos son los eventos, es importante que también nosotros podamos identificar algunos malentendidos. A ver, uno de los malentendidos que dijimos que podía ser es que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. ¿Sí? Ese puede ser un malentendido en cuanto a la historia de Sansón. ¿Quién me puede decir otro malentendido? Sansón confía en sus fuerzas. No, Sansón confía en sus fuerzas, sí es algo que aconteció. Pero un malentendido de la gente en cuanto a la historia de Sansón. Por ejemplo... O tal vez que confiaban en las fuerzas, digamos, que lo querían agarrar, pero o sea, ellos nunca se imaginaron, o sea, cuando lo vieron todo débil, nunca se imaginaron que Dios iba a volver a él, o algo así. Digamos, porque sí, sin embargo, ese es malentendido de los personajes. Ahora bien, me refiero a malentendido de personas que no conocen muy bien la historia en general de Sansón y que han entendido mensajes incorrectos. Por ejemplo, ¿qué es una historia de amor? Entre Sansón y Dalila. Que muchas veces se nos ha vendido así. Es una historia de amor, una historia romántica, una historia de amor y traición, cuando realmente esa no es la esencia de la historia de Sansón. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado y es, si bien es cierto, Sansón es fácilmente seducido por Dalila, ya que él estaba espiritualmente débil o muy alejado de Dios. El problema o la raíz de la desobediencia de Sansón no fueron las mujeres, fueron sus debilidades. La carnalidad de él. Fue su carnalidad. Ajá. Es decir, entonces no es que Sansón fue víctima de las mujeres. Mucho cuidado con este mensaje. O sea, si bien es cierto, la tentación no era Dalila, la tentación estaba en él. Claro, o sea, si él hubiera estado conduciendo su vida de la forma que él debía, si él hubiera estado, digamos, en comunicación con Dios, si él hubiera estado escuchando al Espíritu Santo, él
no, probablemente ni hubiera caído en las manos de Dalila. Sí, o hubiera sido redarguido antes, o tal vez sí, pero sin embargo, no es que él fue víctima de las mujeres, sino que esto es una historia de desobediencia y no de las malas mujeres. A ver, ¿alguien puede pensar en otro malentendido o algo que se podría enseñar mal de la historia de Sansón? El orgullo de Sansón, hermano. Por Bueno, ser el más fuerte. Sansón sí era orgulloso. Digamos por que el- si alguien entiende que Sansón era orgulloso y que era arrogante, pues realmente sí lo fue. Entonces digamos que no es un malentendido, pero sí es que Sansón no entendía bien su posición con Dios, o no, Sansón se desvió, ¿verdad? Ese ya fue malentendido de Sansón. Pero como les digo, pensando en malentendidos que la gente podría tener sobre la historia de Sansón. Sería la debilidad de él. Parte de su debilidad personal de él. Sí, esa era debilidad de él, sí, correcto. Claro, entonces sería también un malentendido de él también. De él Claro. sí, del sí. público no. Sí, de él sí. Tal vez que entendemos, pensamos de que Sansón salvó a Israel y el que lo salvó fue Dios, porque si no hubiera sido Dios. Sansón es el héroe, ¿verdad? Sansón, el héroe de Israel. Mi hermano Rey. Sí, es un malentendido esto, ¿verdad? No. De que a veces se ve a él como que él tuvo que hacer eso para liberar al pueblo, pero en realidad la motivación de él era otra. El malentendido de sus padres, 14:4, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Sí, eso es ya malentendido de personajes adentro de la historia, no del público de la historia. Otro malentendido, y que no es solamente, incluso he recibido un par de sinopsis que dicen esto, y que no solamente en sinopsis, sino que este mensaje está muy fuerte, incluso al hacer búsquedas de internet, al revisar libros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Es Sansón, el hombre más fuerte del mundo. No se menciona que Sansón es el hombre más fuerte del mundo o de Israel. De hecho, no se dice ni que Sansón es más fuerte quién, solo se dice que él tenía mucha fuerza y su fuerza venía de Dios. El espíritu, y que ¿sí? fue un don, exacto, y que fue un don que él recibió para liberar a Israel. Pero no se hace una comparación de que si él es el más fuerte del planeta, el más fuerte de todas estas cosas. Sí, podía ser el más fuerte, hermano. Perdón, podía ser el más fuerte, pero cuando el Espíritu de Jehová estaba en él. Pero cuando el Espíritu de Jehová no estaba en él, entonces ya no. Podría ser, pero no tenemos certeza de esto. No, porque dice, y el Espíritu de Jehová llegó a él. Y entonces ahí, en eso yo me baso, ¿entiendes? Porque entonces se sabe. Sí, asumiendo, y cuando él clamó es porque o sea, el Espíritu de Jehová no estaba con él. Entonces ahí fue donde llegó y pudo botar las columnas. Bueno, no sé, me corrigen. No, de acuerdo, es de que él recibía fuerza del Espíritu, sí, pero que era el hombre más fuerte del mundo, no hay evidencia de eso en el texto. No, correcto. O sea, estamos de acuerdo, sí, no era el más fuerte del mundo porque eso era cuando estaba el Espíritu de Jehová en él, o sea, no era el más fuerte, porque si el Espíritu no estaba, entonces no era el más fuerte, ¿sabes? Sí, es correcto. Claro, entonces... Sí, no se preocupen, no se preocupen. Muchas de estas cosas
se nos han enseñado por muchos años incluso. Las hemos escuchado de púlpitos incluso. Entonces, Hermana. Dígame. Un apunte ahí sobre de esto que dice mi hermano. Entonces, no, o sea, no es que era el hombre más fuerte del mundo. Pues, Ajá. que el hombre sin el Espíritu de Dios es nada. Otro Correcto. apunte. Vaya, en el momento que Sansón pierde la fuerza, le sacan los ojos y es la burla del pueblo, ahí no estaba Dios ya con él. Recuerde que cuando llegó al poste, él dijo, Señor, dame una nueva oportunidad. Regresa el Espíritu de Dios y estremece los muros, ¿verdad? Que hasta yo sentí aquí en Honduras el temblor, ¿verdad? Cuando cayó eso. Buena fue eso. Correcto. Entonces, aunque todos estamos de acuerdo de que, por supuesto, si en ese momento él recibió la fuerza del Espíritu Santo y no solo eso, que fue la fuerza necesaria para derrotar a los filisteos y liberar al pueblo, pues no era cualquier fuerza la que recibió Sansón en ese momento. Sin embargo, aún así, en la palabra de Dios, no se vende a Sansón como Sansón, el hombre más fuerte del mundo. La fuerza no era de él, era del Señor. O Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, que ese es el título, incluso en libros de escuela dominical. Ojo con esto, que he leído varios. Entonces, demos una revisadita, porque de repente esas frasecitas ahí se van quedando, ahí se van quedando, ahí se van quedando. Y bueno, incluso cuando yo puse atención nuevamente a la historia de Sansón y empecé a confrontarlo con cosas que en algún momento coloreé en escuela dominical, dije, bueno, sí, no, realmente no era así como se me dijo. Hasta cancioncitas. Entonces, mucho cuidado, hermano. Cuidado con estas cosas. Ahora, ya que tenemos estas claves para escribir y ahora que tenemos los hechos, digamos, de Sansón, si quieren, lo que puedo hacer ahorita es quiero hacer una captura de pantalla y mandarla al WhatsApp en este momento. Y quiero que tengan bien en mente, pero bien en mente, cuáles son los eventos o digamos los eventos resumidos de la vida de Sansón. Si ustedes tienen una computadora y tienen un teléfono a la par, pueden estar viendo los eventos en el teléfono para tenerlos en mente mientras estamos en la clase. Bien, ¿recibieron todos el WhatsApp? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ya lo recibimos. Muy bien. También quiero enviarles una captura de pantalla sobre los malentendidos. Tengamos estas dos cosas para que, digamos, ¿está acaso uno de estos malentendidos reflejado en esta sinopsis? Eso es importante que vayamos viendo. ¿Será que está acorde a los eventos de la forma que dice la Biblia o de la forma que hemos estudiado? ¿O será que hace falta como un detallito por ahí?
Vamos a usar esta sinopsis anónima. A ver. De uno de ustedes. No voy a decir nombres, pero a ver. ¿Qué tanto les costó escribir la sinopsis? ¿Fue más fácil o más difícil que la sinopsis corta? Más difícil. Más difícil. ¿Por qué? Bueno, no es que sea difícil, sino que la redacción no se puede pasar más de una hoja. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo creo que la hice en 3/4 de hoja, pero para dar todos los detalles y que puedan comprenderlo, como que es difícil. Entonces, sobre todo la redacción que debe ir correcta para que no haya esos malos entendidos, porque las comas, los un punto y una coma pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Ajá. Sí, todo sí. eso. A mí me costó también, o sea, me costó, pero digamos, en parte sí, en parte no, porque ella ya tiene uno, pues más conocimiento, porque hemos hablado de las sinopsis, ¿verdad? Cortas, eso pues ya pues está uno pues con un poco más de entendimiento, pero sí me gusté mucho a lo que la Biblia decía, para no cometer errores, entonces ahí sí tenía que volverme, porque tal vez metía una palabra que se me venía a la cabeza, y digo yo, pero esa será la palabra que está en la Biblia, entonces mejor me iba, entonces tenía que volverme, y tenía que cambiarla, porque o sea, tenemos que estar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y una palabrita, pues usted puede cambiarle todo. Entonces traté de ajustarme más a la Biblia. Entonces ahí fue donde perdí bastante tiempo, sí. Pero de eso se trata. Sí, de eso se trata, realmente. Pero bueno, vamos a leer esta sinopsis de uno de ustedes para que la analicemos. Dice, la tragedia de un hombre que fue elegido por Dios desde antes de su nacimiento, y a sus padres fue anunciado el modo de vida que habría de llevar. Aunque fue criado bajo los principios espirituales de sus padres, nunca tuvo real interés en seguir las enseñanzas de ellos para cumplir el objetivo por el cual Dios lo había escogido. En su juventud, se apartó de las enseñanzas espirituales y costumbres de sus padres y antepasados por seguir sus propios deseos y satisfacerlos como diera lugar, dejando de lado el objetivo primordial por el cual Dios lo había escogido, llevándolo por un camino de desenfreno, engaño, dolor y traición. A pesar de que mediante sus malas decisiones, Dios cumplía sus planes en la vida de Sansón. El camino de desenfreno y desobediencia que tomó lo llevó al sufrimiento y esclavitud por parte de los enemigos de su pueblo, avergonzándolo y obligándolo a tomar una trágica y mortal decisión para culminar con su sufrimiento y acabar con sus enemigos de una vez por todas. De esta manera se culminaría el plan de Dios en Sansón. A ver, ¿qué piensan? Quisiera saber por qué mencionó tragedia al comienzo, porque se supone que antes de nacer, Sansón recibió el don de Dios, ¿verdad? Que iba a tener fuerza y que no se cortara el cabello, y sus padres ya lo sabían. Pero creo que tragedia no estoy allí. Pues sí, segura que tendría que ir la palabra al inicio. En términos literarios, hermana, se habla de tragedia cuando el personaje principal muere. Y en el caso de Sansón, como muere de forma
él muere y en una situación, digamos, en la que él estaba siendo avergonzado, cuando estamos hablando en términos literarios, eso es una tragedia. Normalmente los héroes vencen y los enemigos mueren y el héroe sobrevive y Viva sobrepasa la fiesta. todo y se casa con la princesa y se hace una fiesta. En este caso, no. Él cumple su propósito, pero muere. Entonces, por eso se le llama tragedia. Sí, hermana, también digo yo, en la sinopsis, tanto corta como larga, lo importante es llamar la atención. Entonces, esa palabra tragedia, al de principio, como que lo pone uno ya con los ojos abiertos. Ahora, veamos cómo esta palabra confundió también a nuestra hermana. Porque ella dice, la tragedia de un hombre que fue elegido por Dios. Lo hace sentir o sonara como si la tragedia fue que fue elegido por Dios. ¿Es esa la confusión, hermana? Lo hace ser una víctima, hermana. Sí, es decir, Y cuando pero decimos fue sus propios errores. Sí, entonces, lo que estamos viendo acá, de la forma que se confundió nuestra hermana, hay que ponerle muchísima atención. Si bien es cierto, la historia de Sansón fue una tragedia, la tragedia no es que fue elegido por Dios. Entonces es un pequeño error de redacción. Pero si nosotros estuviéramos con adolescentes y mencionamos esa palabra, ¿verdad? ¿Qué entenderían ellos? Referente al poner esa palabra al inicio. Cuando después mencionamos que fue elegido por Dios. Exacto. Que mejor no me, tal vez que mejor, que tal vez que no me elija mejor Dios, porque eso puede ser una tragedia. Entonces, es decir, de que él fue escogido por Dios, sí. De que su historia es trágica, sí. Pero al escribirlo de esta forma, es como si la tragedia es que fue elegido por Dios. Exacto. ¿Entendemos todo? Eso. No porque todo está bien bonito, ¿verdad? Pero pienso que el adolescente ahí se confundiría, ¿verdad? Sí. Entonces digamos que sería la historia trágica de un hombre que aunque fue escogido por Dios o a pesar de haber sido escogido por Dios, o sea, ya cuando se introducen palabras de ese tipo, entonces sí estamos diciendo, bueno, él fue escogido por Dios, pero a pesar de eso tuvo un final trágico, un poco distinto. Bien, sigamos. Pero en cuanto a los hechos, el orden cronológico, ¿ustedes piensan que está bien? ¿El orden de los eventos que están redactados les parecen que están bien? Sí. Sí, yo no lo veo tan mal, está bien, sí. Sí, está bien. Sí, está bien, yo lo veo bien, yo lo veo tan mal. Sí. Ahora bien, aquí me surge... Porque va describiendo por etapas. Sí. Y digamos que lleva 3 etapas claras, ¿verdad? Entonces, él fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento. A sus padres fue anunciado o instruido el modo de vida que tendría que llevar su hijo. Y aunque fue criado bajo los principios espirituales de sus padres, no tuvo real interés en seguir las enseñanzas de ellos para cumplir el objetivo por el cual Dios lo escogió. La única cosa que a mí acá me queda en duda, yo nunca he leído Sansón. Yo jamás he leído Sansón, yo no sé nada. Haciendo de cuenta que nunca hemos leído la historia de Sansón, ¿no será que es importante mencionar cuál es el objetivo por el cual lo había escogido el Señor? Hermana, disculpe, ahí una hermana ahí en el chat, Ana Roxana, pone signos de puntuación. Y es que también es cierto, a veces una coma o un punto también, bueno, deja, o sea,
Completamente de acuerdo, sí. A veces es un punto o una coma. Y por eso yo les mencionaba, hermanos, no duden en pedir ayuda de personas, por ejemplo, maestras o pastores, teólogos, qué sé yo, que puedan ayudarle con estas cosas, de decir, quisiera ver si esto está bien redactado, porque eso podría hacer una gran diferencia. Ahora bien, acá sería, ¿cuál fue el objetivo? ¿Me podrían decir cuál fue el objetivo para el que Dios lo escogió? Está en Jueces 13:5. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muy bien. Entonces, aquí es importante decir, para el cual había sido escogido. Liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Ahora bien, Perdón. yo nunca... Ajá. Perdón, a veces no quiero ser incisivo en algunos puntos, pero la Biblia es bien clara. Dice que y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No dice que lo salva, porque si recuerdan, unos versículos antes dice que Dios, por haberse alejado de su pueblo, los deja 40 años en poder de los filisteos. ¿Sí? Los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y él juzgó a Israel 20 años. O sea, la mitad del tiempo en que fueron dominados por los filisteos. La pregunta aquí que no aparece es, él empezó a salvar a Israel desde el primer año, desde el segundo, o desde el 20º, o desde el 30º, no sé, y no lo dice el pasaje. Pero él dice que creo que comenzará a salvar a Israel. No dice que lo salva. Inicia la revuelta, pues. Comenzará. Comenzar es iniciar. Entonces, el objetivo por el cual Dios lo había escogido era comenzar a liberar el pueblo de Israel de los filisteos. ¿Es eso, hermano Rey? Vea el versículo 5, hermana. Sí, eso es lo que dice. Capítulo 13. O sea, durante su vida, según el pasaje ese, ¿no? Durante su vida no iba a liberar el pueblo, sino iba a iniciar la libertad. Y es que en el pasaje hay otros textos que hablan de que juzgó a Israel por 20 años, ¿verdad? Que el que mencionó el hermano Genaro también. Entonces dice 20 años. No sé si eso se refiere a haber liberado al pueblo de Israel de los filisteos después de su muerte, 20 años, o durante su periodo. Pero durante su periodo no se ve que fue liberado porque todavía estaba ahí. Ellos eran siervos de los filisteos. Y donde se puede ver una verdadera libertad es cuando todo el liderazgo de los filisteos muere. De ahí para allá prácticamente quedó libre el pueblo de Israel. Y no sé, allí es donde está la discusión. Si comenzó a liberar el pueblo con su muerte o hasta su muerte, los 20 años. Entonces, y de los filisteos, porque digamos, en las conclusiones que hemos discutido, decimos que al final sí liberó al pueblo de los filisteos. ¿Eso es cierto? Entonces, cuando
se dice que Dios lo había escogido, era para comenzar a liberar el pueblo de Israel o comenzar a liberar el pueblo de Israel de los filisteos. De los filisteos. Empezar a darle libertad al pueblo de la opresión que tenía, y en este caso eran los filisteos. Sí, porque ahí murieron prácticamente todos los filisteos, más de los que había matado en toda su vida. Entonces ahí estaban los príncipes, los que más mandaban, los cabecillas, llamémoslo así. Entonces. Ok. Ahora bien, hagamos de cuenta que no estamos hablando de Sansón. Y estoy hablando de la historia de nuestro hermano Genaro, que él fue escogido para liberar a nuestro hermano Roberto de Bernardo. ¿Les hace sentido? ¿Por qué debería de ser librado nuestro hermano Roberto de nuestro hermano Bernardo? Me iba a criticar la sinopsis. Con una palabra. Con una palabra se puede resolver eso. A comenzar a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, que eran sus enemigos. No es necesario contar todos los detalles de la historia para dejar ciertos puntos claros. Para nosotros, hay palabras que son tan normales como decir los fariseos, los filisteos, los samaritanos, porque estamos empapados de la Biblia. Pero hay muchas personas que incluso han estado en la iglesia mucho tiempo y cuando se les dice sí, y los filisteos, hermano, y el faraón, hermano, pero no saben exactamente qué significa eso. Entonces, ¿quiénes eran los filisteos? Porque unos malos, quizás eran unos hombres malos, eso es como lo que se puede asumir. Entonces, a este punto todavía podemos ir agregando esos detalles, que no es necesario agregar toda la historia, pero sí una pequeña aclaración, de decir, de los filisteos, que eran sus enemigos. No estoy redactando, digamos, del todo, pero sí estoy dejando las ideas ahí para saber, para tener en cuenta esta anotación. Hasta el momento tenemos dos anotaciones. Que al principio la redacción da a entender que ha sido una tragedia que él haya sido escogido por Dios. Hay que corregir. Sí es una historia trágica y sí es una tragedia, pero la tragedia no es que fue escogido por Dios. Es a pesar que fue escogido por Dios, es una historia trágica. Bien. En su juventud se apartó de las enseñanzas espirituales y costumbres de sus padres y antepasados por seguir sus propios deseos y satisfacerlos como diera lugar, dejando de lado el objetivo primordial por el que Dios lo había escogido. Aquí lo único que yo pondría atención es a repetir ciertas frases. Entonces, acá ya tenemos el objetivo, perdón. Aquí ya tenemos el objetivo por el cual Dios lo había escogido y luego el objetivo primordial por el cual Dios lo había escogido. Se repite y probablemente no es necesario. Sin embargo, se podría decir de otra forma, pero a veces cuidémonos de cuando estamos repitiendo la misma frase muy seguido en dos párrafos seguidos. Ahora bien, llevándolo por un camino de desenfreno, engaño, dolor y traición. ¿Les parece ese dato correcto?
Ahí yo ya no sé qué tan correcto sea eso, justamente con lo que dice abajo en el siguiente párrafo, las malas decisiones. Porque yo no veo ahora en la historia, ya estudiándola más, donde dice que se apartó de las enseñanzas espirituales y costumbres de sus padres. Y eso ya no lo veo y tampoco veo malas decisiones. Bueno, malas decisiones al escoger mujeres que no eran, o sea, yugos desiguales, como dice nuestra hermana Roberta. Pero todo lo que hizo fue estratégico. Sin saberlo. Voy a leer versículo 3, Jueces 14:3. Dice, si su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tomaré esta por mujer, porque ella me agrada. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Y Dalila? Ajá, ¿Y la ramera? Es que creo, hermana Judith, que al menos no creo que Sansón supiera ese detalle ni sus padres, por eso lo marca la palabra, pero sí es cierto, y lo comentaba el hermano Nelson, el hermano Rey, es parte de la soberanía de Dios al cumplir su propósito. Sin embargo, creo que sí, digamos, podríamos llamarlo de alguna manera, se apartó de la ley al buscar mujeres extranjeras, porque sí era parte de la ley de Moisés mantenerse con las mujeres de su pueblo. Y él siguió viviendo su vida como él quería. Pero eso no, digamos, no venía, digamos, de Dios, que él cometiera ese pecado, que buscara mujeres, porque lógico, Dios no se contradice. Sino, ¿cómo se llama? Que o sea, venía de Dios, porque Dios permite las cosas para que se lleve a cabo el plan divino que él tiene. Tal vez esa es la palabra que tal vez no entendemos bien. Bueno, también que tenemos libre albedrío, Dios no estaba como obligándolo tampoco a irse. Sí, pero es que O sea, donde es dice, decir, venía de Dios, dice, venía de Dios. O sea, Yo no quería sacar este tema porque hay muchísimo de qué hablar. Y creo que aquí voy a aprovechar para meter un anuncio que vamos a estudiar Sansón en la próxima temporada en mi clase. Vamos a estar estudiando a los que hablan de los héroes de la fe. Y ya espero que Judith no me cobre mucho por el anuncio. Me infiltraron un anuncio. Yo sí tengo dudas en cuanto a esto. Y la ramera y sus actos de venganza no eran malas decisiones. No, si ves, todo lleva a cuando se mete con Dalila. Yo creo que él ya sabía lo que ella iba a hacer y por eso se mete con ella. Él sabía que ella estaba más enfocada en el dinero. Él como que él ya como que la estudió, ya la conocía y sabía que los iban a entregar y él sabía que él iba a traicionar. Él ya lo sabía y su objetivo era llegar a la cárcel y llegar ante los principales. Lo que sí yo creo que no sabía era que le iban a sacar los ojos. Eso como que no le salió en su plan. Pero al final mató a los jefes y a los de alto rango de los filisteos. Dalila era la llave. Ajá. Bueno, entonces de ser así, creo que cambia muchas de las sinopsis entonces que hemos redactado, porque estuvimos estudiando cómo él había sido una persona que se había conducido por sus propios impulsos, de forma arrogante, egoísta, y que él iba cumpliendo sus propios propósitos y usando el don de Dios para su propio... Totalmente de acuerdo. El propósito de Dios fue a través del pecado de Sansón.
Porque ahora yo ya no lo veo, yo no veo que Sansón estuviera haciendo malas decisiones o que fuera desobediente. No veo para Todo nada estaba de eso fríamente en la historia de calculado. Sansón. Exactamente. Ahora para mí Todo Sansón estaba es un fríamente estratega. calculado por Sansón. Ay, sí, no sé, ahí quizás, no sé. Pero nuestra hermana Karen quería decir algo. Sí, adelante. Ah, sí, bueno, yo pienso que sí tuvo malas decisiones porque sus padres le comentaron, ¿no? Le dijeron que sobre la ley no podía escoger mujer de pueblo. Lo que, por ejemplo, voy a decir como algo que a lo mejor está mal dicho, ¿no? Pero a lo mejor el plan de Dios era que Sansón, no sé, a lo mejor luchara con los filisteos de otra manera, pero al ver Dios que tomaba malas decisiones en cuanto a meterse con mujeres de otro pueblo, eso como a lo mejor Dios cambió su plan y dijo, bueno, si no va a luchar con los filisteos, entonces lo va a hacer de la otra manera, con el pecado de Sansón. Entonces ahí más bien a lo mejor bueno, el plan de Dios era diferente, pero al ver las malas decisiones de Sansón, también fue otra forma de liberar al pueblo, bueno, de comenzar a liberar al pueblo de Israel, pienso yo, no sé si esté bien. Yo creo que yo cuestionaría entonces por qué Jehová se alejó de él. Si ya todo estaba fríamente calculado. Es que todo estaba fríamente calculado. Si no, o sea, te vas a alejar 5 minutos. Pongo otro ejemplo, otra historia, la historia de José. ¿Por qué José fue llevado a la cárcel? Sus hermanos lo querían matar y todo. Pareciera como que todo le está saliendo mal a José. Y ahí no dice que, o sea que él no todo le fue bien y llegó a donde Dios quería. Ahora, respecto a lo que dijo la hermana Karen, sí puede ser de que Dios tenía un plan A para Sansón, pero Sansón tomó decisiones diferentes que lo llevaron a que esta versión de la realidad, digámoslo así, quedara escrita. Hermana. Sí, y Samuel tiene la mano levantada. Nuestro hermano Samuel había levantado la mano. A ver, Samuel. Sí, hermana, creo que allá que toca en el punto de la historia de José, José es muy específico cuando dice que al principio pensaron tal vez que estaban haciendo mal, pero al final el objetivo fue salvar a mucho pueblo, ¿no? Quizás incluso podríamos llegar a pensar en José como, bueno, ya estoy aquí de esclavo con Potifar, luego, pues bueno, me encarcelaron, incluso podríamos llegar a pensar que ahí pensó que ya era su destino, ¿no? Hasta que llegó delante de Faraón y pasó lo demás. Imagino que tal vez en este caso de Sansón es, digamos, un polo opuesto de la vida de José, porque al menos José buscó mantenerse en las enseñanzas de su padre, ¿no? Mantenerse alejado del pecado, mantenerse en línea con el Señor. Caso contrario de Sansón, y precisamente tocando el punto de la ramera, él fue a Gaza, ahí se metió tal vez, no sé, a una taberna o a algún lugar y ahí vio a la ramera y realmente ahí él estaba cumpliendo prácticamente sus propios deseos, viviendo su vida. No hubo más que sucediera en ese escenario. Lo único que pasa ahí es que allá vieron los filisteos que estaba Sansón en la ciudad de Gaza con la ramera. Lo vamos a capturar aprovechando ahorita que echó sus copas y está dormido y lo vamos a capturar. Y Sansón se despierta,
agarra la puerta de la ciudad, se le echa en el hombro y ahí nos vemos, ¿no? No pasa nada más. Yo creo que en este punto hablando precisamente de las malas decisiones, es porque él simplemente satisfacía sus deseos, más allá de alejarse del plan de Dios, él simplemente le daba rienda suelta a lo que él quería hacer, ¿no? Personalmente me costaría bastante comparar a José con Sansón, porque fueron conductas muy distintas. Nuestra hermana Lanchi, dígame. Sí, dice en el versículo 24 del capítulo 13, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Ya explico lo demás. Me llama mucho la atención el versículo 6 del 14, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, lo que estaba explicando un poco Samuel ahorita. También en el 19 dice, el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. Explicaba lo de las puertas y eso. Y también en el versículo 15, 14 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino. Lo agarraron ahí en Leí. Y también cuando el versículo 19 dice que él oró y para recibir agua y le dieron y tomó agua, ¿verdad? En el lugar que se llama Enacor. Entonces veo que el espíritu de Jehová venía sobre él. Solamente una vez, hablé muchas, tres veces, y una que no hay ningún motivo en el versículo 25 del 13, pero sí en el último, ya cuando ya clamó Sansón a Jehová y le dijo, acuérdate ahora de mí. Bueno, Dios le fortaleció, ¿verdad? Pero solamente en una parte dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. En una parte nada más. Eso me llama mucho la atención. Incluso ¿cómo se llama? Lo que yo hice fue por ahí, el Espíritu de Dios, fue por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención eso de estar leyendo, me llamó mucho la atención que el Espíritu de Dios venía. Podríamos hablar como de Saúl, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl de una vez. Totalmente diferente, por eso con un ejemplo, nada más, ¿verdad? En cambio aquí, el Espíritu de Dios venía. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, está por acá la oportunidad de hablar. Comento lo siguiente. Esta historia, no sé si Judith la escogió deliberadamente o qué, pero es una historia tan... Todo fríamente calculado. Es una historia tan sencilla, tal como la han enseñado, pero a medida tú vas profundizando en el estudio, te vas dando cuenta que se complica totalmente. Porque hay pasajes donde tú puedes decir que él fue juez y hay otros donde puedes decir que no fue sino hasta su muerte. Hay pasajes donde aparentemente Dios se apartó de él, pero luego hay otros que dicen, no, pues él siguió. Entonces, como que hay pasajes para hundir a Sansón por sus malas decisiones, por sus deseos, etcétera. Como hay otros pasajes donde podríamos decir que era un hombre de fe. Entonces, a tal como lo dice el libro de Hebreos, es una historia bien compleja, muy difícil. Y, por ejemplo, el Nazariato decía, y es bueno que revisáramos lo que el Levítico dice sobre el Nazariato, cuáles eran los requisitos de una persona que cumplía el Nazariato, ¿verdad? El voto del Nazareo. Entre otras cosas, tenía que hacer sacrificios y todo, pero entre otras cosas, el que hacía este voto estaba apartado para Dios. O sea, debería ser un hombre santo, en otras palabras. Y una de las cosas en las que no debería de participar era acercarse a un cadáver. Y ustedes saben la historia de León, ¿no? Que se acercó a León, lo mató y se fue. Pero aún haberlo matado,
ya al haberlo matado, ya estaba con el cadáver allí. Luego, cuando vino de regreso, lo buscó otra vez y hasta ya había, me imagino, ya tenía mal olor y todo, y hasta sacó miel de allí. Entonces, una persona que se acercaba a un nazareno, uno que ha hecho voto nazareo, y se acercaba a un cadáver, automáticamente violaba el principio de su voto, o sea, violaba el voto. Pero Dios no se apartó de él. Por eso. Luego se mete con una prostituta, digámoslo así, que no es bueno ni socialmente visto. Pero vienen las controversias. Dios le pidió a un profeta, Oseas, que se fuera a casar con una prostituta. Qué difícil, ¿no? Entender estas cosas. Y Dios no se aparta de él porque se mete con una prostituta. Entonces, pero sí, allí rompía el voto con estas cosas, porque se apartaba de Dios. Pero cuando le cortan el cabello, sí, allí sí ya perdió su fuerza. Pero ¿por qué no la perdió cuando se acercó al cadáver? ¿Por qué no la perdió cuando hace su voluntad y no la de los papás? ¿Por qué no la perdió cuando se mete con la prostituta? Por eso digo, es una historia bien compleja, bien difícil. Porque cuando le cortan el cabello, sí, pero eso era uno de los requisitos. Pero él había violado los otros requisitos y no había pasado nada. Entonces, aquí sí se nos, como digo, entre más buscamos, como que se nos complica la cosa. Ahora, yo diría, por ejemplo, cuando Dios escoge a Moisés, desde su nacimiento, Dios escoge a Moisés para ser un libertador. Y luego Moisés quiere liberar al pueblo con violencia. Y Dios lo aparta. O sea, como quien dice, él quería hacerlo a su manera y Dios lo aparta. Sin embargo, con el caso de Sansón, él quiere hacerlo a su manera y Dios lo deja. Hazlo a tu manera entonces. Y va haciéndolo a su manera y a su manera alcanzó Dios el propósito. Por eso a mí me llama la atención más el nombre de soberanía de Dios en medio de la historia tan compleja, de que a pesar de que peca, a pesar de todo lo que hace, Dios lo usa y lo lleva finalmente a alcanzar un propósito, pero no como nuestros héroes que nosotros conocemos, que son santos, que se apartan de Dios y que son tremendo ejemplo, pero yo no quiero ser como Sansón, pero sin embargo fue un tremendo siervo de Dios y está en el capítulo 11 de Hebreos y es un héroe, pero es el tipo de héroe que es raro. O sea, yo creo que ningún siervo de Dios quiere ser como Sansón, porque hizo tantas cosas negativas. Aún haciendo cosas negativas, la soberanía de Dios hizo que las encaminara para alcanzar sus propósitos. Entonces, sí, es muy compleja la historia de Sansón. Como digo, hay quien puede justificar sus decisiones y hay quien puede decir, no, la verdad es que no, era un completo carnal. Y sí, tiene razón. Pero hizo la voluntad de Dios. Ahí veo que varios están levantando la mano. Hermano Roberto, diga. Sí, gracias. No, con lo que, para agregar un poco a lo que dice el hermano, sí es correcto. Yo estaba viendo eso también, que claro, Sansón cuántas tortas no había hecho y acaso Jehová se había apartado de él. Inclusive, eso es tan delicado, porque el secreto ese que tenía, que él era nazareo, eso es algo como convertirse en una persona en santidad, y está declarando algo como que Dios, un ángel lo reveló. O sea, pero aquí dice que cuando a él le cortaron el cabello, o sea, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, él salió ante los filibusteros, o sea, filibusteros, oiga, filibusteros son los que salió ante los filisteos, ¿verdad? Para defenderse, y él no sabía que había perdido las fuerzas, ¿ok? Y Dios se apartó de él. ¿Por qué se apartó de él? O sea, y otras veces no, ¿ok? Si él no pierde las fuerzas, mata a todos los filisteos, y entonces no va a llegar como prisionero a donde tenía que llegar para botar las columnas. O sea, el propósito de Dios es perfecto, y eso es, entonces tenía que perder las fuerzas y apartarse una vez, y ya era mucho lo que se le había perdonado, pero era el momento adecuado para
hacerlo y que se cumpliera el plan de Dios. Sí. O sea, que siempre caemos. Dígame. En el versículo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal y angustia, y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Lo que veo yo ahí, que había una promesa que desde que habló, prácticamente se sabe que fue Jehová Dios a través de un ángel con la mamá de él, de Sansón, y la promesa era que él no se tenía que cortar su pelo, ¿verdad? Y entonces al cortarse el pelo, ahí es donde el Señor se aparta de él, porque era una promesa que el Señor había puesto, ¿verdad? Ya le había dicho a su mamá que eso no podía ser. Entonces, al él cortarse el pelo o que se lo cortan y darle a saber a esta mujer de que solo cortándose el pelo le quitaría su fuerza, entonces el Señor por eso se aparta de él. Bueno, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Y la verdad que y ahí al humillarse él nuevamente, porque sí se humilló ante Dios, ¿verdad? Ante la presencia del Señor, suplicándole que le devolviera nuevamente la fuerza para poder él verse, pero a la misma vez era algo de que creo que desde niño él sabía que él tenía que liberarlo de Israel. Y de esa manera, así él haya hecho la desobediencia que él hizo, pero igual como se lo dije antes, era algo que era una relación que había Dios con él, porque Dios nunca se apartó de él, siempre estuvo ahí en todo lo que él hacía, Dios estaba ahí siempre. Entonces eso fue lo que veo de que fue una promesa, y entonces al cortar el pelo, pues el Señor se aparta porque él está rompiendo la promesa que Dios había puesto en él y que ya su madre lo sabía, y de hecho pues su madre tuvo que habérselo dicho a él. Y es que hay varias relaciones ahí. Está la relación de Dios con su pueblo, la relación de Dios con Sansón, el propósito de Dios con Sansón. Y entonces como que si nos vamos alejando y alejando y alejando y estudiando las relaciones, en su relación de Dios con Israel, Sansón era el escogido para librarlos de esa situación. Pero si vieron malas decisiones, yo siento que sí, hermana, de parte de él. Pero Dios aprovecha del pecado y de las malas decisiones. Sí, yo no me atrevería a decir que fue plan de Dios que él estuviera con una ramera, por ejemplo. Que Dios lo permitió es otra cosa, pero de que Dios en su plan que un hombre esté con una ramera personal. Está un poco difícil de aceptar eso. Sí, sabemos que Dios desecha todo lo malo y que a él no le gustan esas cosas, pero hay cosas que, como el hermano Nelson dijo de que usó a una ramera también o a una prostituta para poder ay, se me olvida la palabra, pero más o menos ya usted, el hermano Nelson explicó. O sea, no es que Dios le pone la ramera, sino que el pecado de Sansón, Dios permite, o sea, deja, porque el libre albedrío, que él cometa el pecado y así se lleva a cabo el propósito de Dios. O sea, Dios dice ahí, por medio del pecado que comete él. Eso es, o sea, no es que Dios tenía una agenda con su pueblo. Exactamente, o sea. Entonces, sí, sí, dígame.
Mire, creo que, bueno, yo tengo 23 años de pastorear, pero Ajá. sí, mire, cuando llegamos a la historia de Sansón y nos cuentan la historia de Sansón así, que tenía un pelo, que una gran melena, como usted dice, parece que nos llevan ahí y nos hacen creer que la fuerza estaba ahí. Pero cuando ya llegamos a la realidad de lo que estamos estudiando, yo mismo digo, hermano, yo no sé nada de Sansón. Como que todos nos llevamos como que todos decimos hoy, bueno, y entonces este punto aquí, así cuántas veces nos habremos enseñado equivocadamente, hermano. Sí. Correcto. Equivocadamente. Correcto, sí. En ¿Y otras quién te- palabras, hermano, hablando herejías, mentiras en el altar. Cosas que nosotros, cuando llegamos aquí, me doy cuenta, hermana, es profunda la Biblia. Es demasiado honda. Con eso, hermano, de la melena de Sansón, ya me puse a pensar quién tenía más melena, o si el león o Sansón. Cuando me muera le voy a preguntar al Señor cuando llegue a la la palabra de Dios. Nunca uno la va a entender exactamente a cómo es. Entonces será hasta que llegue allá que le pregunte. Judith, el hermano Genaro quería hablar. Genaro, sí, díganos. ¿Sí? ¿Quieren leer, por favor, Jueces 14:4? Se los voy a leer. Cuando Sansón le pide a sus padres que No te digo que vayan cenas bien caras. a pedir por la mujer que le agrada, le dice, tómame esta mujer, esta por mujer porque ella me agrada. En el versículo 4 da la respuesta de lo que decía mi hermano Roberto. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿A quién se refiere él? Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. A Dios. Dios Exactamente, buscaba la hermana. ocasión. Exactamente. Entonces podemos basar en este versículo todas las acciones de Sansón encaminadas a tener enfrentamiento contra los filisteos y que Dios permite. Dios es un Dios permisivo, no te maneja como títere, te deja que tomes tus decisiones, buenas o malas. Véanlo el pasaje, esa es una. Lean también, por favor, número 6, del 1 al 8, en donde está la descripción de lo que es un nazareo. Número 6, del 1 al 8. Vale la pena profundizar, como decía mi hermano Nelson, entre más le escarba uno, más se lleva uno a asombros que dice uno, ¿en dónde está la respuesta? Pero hay que buscarla aquí mismo en la Biblia. Acabamos de estudiar con mi hermano Juan Carlos el libro de, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. No, del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías. Y uno dice, oye, ¿qué le puedes aprender a Malaquías? Y cuando empezó mi hermano a profundizar, encontramos cosas que te asombran. El caso de Sansón también me asombra porque en este versículo 4, no sé si mi hermano Nelson esté de acuerdo, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, lo estoy usando para ir contra los filisteos. Cuando él, en cuanto a Dios, él es mayúscula, ¿no? Sí, pero en el Antiguo Testamento a veces se escribe con minúscula. Es correcto, es que ahí donde uno no, tal vez no sé exactamente, eso es lo que lo... Y si lo leen, por eso decía yo, mi hermano Nelson me puede decir, porque aquí lo que yo veo es porque él buscaba ocasión contra los filisteos, buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón no buscaba ocasión contra los filisteos, entraba a hacer sus decisiones y después venían los problemas. Y lo resolvía a base de batallas, a base de matanzas, etc.
Y yo creo que la hermana Karen lo mencionó muy bien, y es que Dios tenía un plan para Sansón en base de cumplir todos los requisitos del Nazareo. Por eso le dijo, vas a ser Nazareo. Pero él los violó todos, solo cortarle el pelo le hacía falta nada más. Y todos los demás ya no. Entonces, en ese sentido, creo que Dios le permitió y dijo, ok, ahí donde siempre enfatizo yo la soberanía de Dios, aún con tus pecados, aún con tus deseos, voy a ser yo a que alcances el objetivo. Porque lo mismo pasó con Moisés. Dios le dijo, te voy a llevar para que hables y todo. Y él dijo, no, pues que yo no puedo hablar, soy tartamudo. No tengo fácil palabra. Entonces, Dios le hubiera dado el mejor predicador, el mejor comunicador. Pero, sin embargo, Dios le dijo, bueno, está bien, te voy a dar a tu hermano Aarón para que hable y tú eres el que vas a ser mi representante y él es el que va a ser el vocero. El plan A de Dios era solo Moisés, pero como Moisés no quiso, bueno, el plan B era Aarón, pero eso traía problemas. ¿Por qué? Porque Aarón fue el que hizo el becerro y lo metió en líos a Aarón. Aarón y María se confabularon para ir contra Moisés. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque el plan B llevaba deficiencia. El plan A era el perfecto. El plan A de Moisés, de Sansón, hubiera sido perfecto. Pero nosotros estamos analizando y viendo el plan B, donde definitivamente es un desastre. Pero se alcanza el propósito. Gracias. Nuestra hermana Karen, dígame. Sí, ahorita, bueno, ya lo escribió, pero yo creo que no es tan solo ver la historia de Sansón y que aquí se muestra, como dice el hermano Nelson, la soberanía de Dios, sino que aparte nos deja ver, corríjanme si estoy bien o estoy mal, como, bueno, ahorita lo acabas de escribir, que aún con los pecados, el deseo de Dios de cumplirse en cada uno de nosotros, lo va a hacer de alguna forma u otra, si ese es su propósito de Dios. Entonces, aquí lejos de que la enseñanza sea verse cumplida el propósito de Dios de liberar a su pueblo, yo creo que aquí otra enseñanza es ver que en cada uno de nosotros, aún con nuestros pecados, pues Dios está con nosotros, ¿no? Y que, por ejemplo, con nuestros pecados, nosotros al haber recibido a Jesús, lo tenemos siempre con nosotros, en nuestro corazón, aún con nuestros errores, y de alguna forma u otra, como dice, va a cumplir el propósito en nosotros. Yo creo que por alguna razón estamos tomando todos esta clase para ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que lejos de ver la liberación del pueblo de Israel, es la liberación de cada uno de nosotros para nuestras vidas. El enseñarnos que aún con nuestros errores y con nuestros pecados que todavía vamos a seguir cometiendo, Él siempre va a estar ahí con nosotros, como lo estuvo con Sansón. Para agregar, hermana, tal vez que lo que dijo Karen, como el Espíritu Santo, digamos que está con nosotros. Nosotros pecamos y lo que hacemos es que apagamos el Espíritu Santo, de tal manera, pero no es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. No sé si me corrigen ahí, pastor, si estoy diciendo algo incorrecto, ¿no? Sí. Sí, de hecho fue una de las conclusiones y metas que hablamos al principio, que cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces el Espíritu no se manifiesta en nuestra vida. Pero el hermano Nelson iba a Sí, yo creo que la predicar. enseñanza es muy buena, todo el pasaje está muy bueno para hablar de lo que Dios hace. Y cuando enfatizamos a Sansón es donde comenzamos allí a tener problemas de énfasis, o como tú dices, malos entendidos. Pero la historia de Dios está súper clara en la historia de Sansón. Sí, es decir, es como que si Sansón
Sansón nos desvía, nos pierde, nos confunde. Dios no. Dios se mantiene como Dios es. Sí. Sansón es el que nosotros no entendemos, bueno, es que sí, no, hoy sí, hoy no, qué pasó, y hoy qué hice, por qué aquello. Entonces, y bueno, hizo eso y después oró. Y, o sea, Sansón es inconstante. Dios no. Sí, así es. Entonces son como conclusiones importantes en las que tenemos que aterrizar para poder transmitir el mensaje bien, porque podríamos decir, Sansón, el hombre más malo del mundo, el hombre más fuerte y más malo del mundo. O podríamos decir, Sansón, un hombre que tenía todo calculado. Y cuando realmente no, Sansón sí fue inconstante. Es decir, no podemos decir que él no tomó una mala decisión. Sí hubieron malas decisiones que iban en contra de sus votos, por supuesto. Que a pesar que Sansón violaba sus votos constantemente, Dios no se apartara de él, es otra cosa. Sí. Pero no podemos decir que eran buenas decisiones todas las decisiones de Sansón. De que él tenía debilidades, las tenía. Que se dejó seducir, pues se dejó. Pero Dios no cambió. Dios lo escogió para lo que lo escogió y lo usó para lo que lo escogió. ¿Me explico? O sea, de que Dios lo escogió para eso, sí. Y que lo usó para eso, sí. En el plan B, ni modo, porque Sansón así quiso, pero de que tomó malas decisiones y que no vivía una vida de santidad, eso no lo podemos negar. Y si se fijan, toda esta discusión fue por una frase solamente, sus malas decisiones. Eso fue todo lo que llevó a toda esta plática que hemos tenido de ya casi media hora, de solo por la frase, sus malas decisiones. Y hemos aprendido bastante. Sí. Ahora bien, si con este ejercicio para maestros, en el que todos nos estamos quebrando la cabeza con una frase, imagínense lo delicado que es ya cuando lo vamos a enseñar. Todavía estamos en una sinopsis. Imagínense el sermón con el mensaje equivocado. Y el problema, Entonces, hermana, el problema que hay es que a veces los alumnos no preguntan y se quedan con esa cuestión y se pueden hacer hasta ateos o no vuelven a la iglesia o podría ser. Pero por eso también es importante incitar al alumno a la participación. Yo sé que es fácil muchas veces sentirse cohibido en clase o qué sé yo, pero nosotros que somos maestros, no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de preguntar, no tengamos miedo de ir solventando nuestras dudas, de pedir ayuda de expertos, de pedir orientación de otros, porque tenemos una responsabilidad bien grande enseñando. Imagínense, nosotros estudiamos sinopsis cortas en las que habían incongruencias doctrinales y teológicas y mensajes así un poquito desviados, solo por una coma, una palabra o porque es que le escribí rápido. Ahora que estamos en una sinopsis larga, que no es tan larga, también nos ha llevado a cuestionar muchísimas cosas. Por eso es mejor que antes que ustedes empiecen a escribir todo el sermón, empiecen con una meta. Empiecen con una meta. Traten de desarrollar esa meta en corto, en pequeño, sinopsis corta, sinopsis larga. Cuestionar la meta de esa sinopsis y entender, ¿será que estoy de verdad diciendo el mensaje correcto? ¿Será que estoy enseñando lo correcto? Y verificar con expertos, siempre verificar, confrontar lo que se ha escrito con personas que tengan más experiencia o más conocimiento que nosotros. Hermana Karen, dígame. Sí, solamente
no quedarnos con la idea de la historia que nos cuentan, porque nos cuentan a Sansón de una forma muy diferente y nosotros al contarla, por ejemplo, como mencionas, cuando ya nos dan el material ya predeterminado, pues y no nos vamos a la palabra, terminamos diciendo otra vez lo mismo sin haber estudiado. Como en este momento, pues uno piensa que la historia es tal y resulta que es muy diferente y tiene muchos contrastes. Sí. A mí se me hace que le escogiste, Sí, completamente de acuerdo. ¿Perdón? a mí se me hace que le escogiste a propósito para llevarnos a la discusión. Fríamente calculado. Fríamente calculado. Excelente historia. Como el espíritu, hermano. No, realmente fue porque Sansón, a mí siempre me llamó la atención y no fue hasta muchísimos años después que lo cuestioné, que a mí siempre me enseñaron que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. Y luego, cuando yo comencé a servir en escuela dominical hace varios años, eso decía el material de escuela dominical. Cierto, Y hermana. no se hablaba de la desobediencia, no se hablaba de nada de eso. Se hablaba de que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, Dalila lo engaña, le cortan el cabello. Esa era la historia. Como dice nuestra hermana Karen, caemos en enseñar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ya ni cuestionamos el material, pues. Yo creo que, hermana, yo creo que ahí fue donde nacieron los hippies. Creo que la fuerza estaba en uno, sí. En el pelo. Pero sí, bueno, espero, aunque esa es la última clase del módulo 1 de esta clase, espero que haya sido productiva, espero que hayan logrado identificar un par de métodos nuevos o algo, en todo caso, métodos más simples, más sencillos. No me he querido poner muy técnica, porque a veces no se trata tanto de la técnica, a veces es la simpleza la que nos ayuda más a ir haciéndonos las preguntas correctas, a ir como guiando nuestro mensaje de la forma correcta. Después de todo lo que vimos ahora, yo tendría miedo de dar una enseñanza sobre la historia de Sansón. Siento que me hace falta. No sé si alguien más se siente así, pero siento que me hace falta estudiar y profundizar más. Yo tendría un poquito de miedo de enseñar la historia de Sansón y entender que no solo se trata de alguien que tenía cabello largo y que se lo cortó y que perdió su fuerza y bueno. Entonces, acuérdense, metas, escriban más de una, cuestionenlas, profundicen. Si un tema es muy complicado o están forzando una meta, mejor no vayan ahí. Rompo la página Ni siquiera nomás, están... sierva. ¿Cómo? Rompo la página de esa que está muy Rómpala tranquilo, que abundan cosas que aprender y Ay, enseñar. hermana. Tranquilo. A mí también me enseñaron que Sansón tenía su fuerza en el cabello y algunos niños hacen lo mismo. Sí. Así que como usted estoy también con miedo de predicar la palabra a los niños y sin haber leído bien. Por eso es que estoy yo enfocado ahorita en la enseñanza. Como esta es mi segunda semana, pues tengo que leer mucho lo que es el inicio de Génesis. Para eso yo tengo la cajita donde dije que Dios se esmeró mucho en hacer algo lindo.
Y tengo la cajita con el espejo y el domingo les enseño la carita de ellos en el espejo. Que Dios hizo algo bello. ¿Y qué es lo que van a ver? Porque yo no les voy a decir qué cosa es lo que está en la caja. Yo lo voy a hacer pasar uno por uno y que vean su carita ahí. Sí. Veo que se cortó el pelo, hermano. Muy práctico. Hace 2 meses que estaba pelón. Y no perdió las fuerzas, ¿no? No perdí la fuerza, no perdí la fuerza. Bueno, gloria a Dios. Bueno, algo quería decir a los siervos que están ahí, que organizan lo que es 5E. No he tenido esa bendición de los certificados. Estoy que lucho por los diplomas porque quiero ponerlos en mi pared y no puedo, no he logrado yo. Siervo Nelson. Sí, hermano. ¿Usted me ayuda? Sí, claro. Creo que están ahorita ya los links. Solo cuáles son las clases que he llevado. Pero no se puede entrar. No, es que los servidores como que no, el servidor como que no está funcionando. Yo le voy a hacer el favor al hermano Marcos, Sí, o sea, yo le él no quería- puede con el teléfono, le digo, no importa, yo pongo su correo, pongo su nombre y ahí se lo genero, pero no se puede entrar al servidor, algo así es. Sí, ahorita ya en la noche lo arreglo y ya va a quedar Por y ya se lo favor. generamos. Créamelo que esto es una bendición que voy a tener y yo a mis hermanos en Cristo acá en la iglesia, yo les digo, incluso le envié el link para que ellos entren también a estudiar, porque le digo, esto es unas clases que son bellísimas para nosotros, para aprender más. Sí. No sé si se inscriban, pero ya eso depende de Dios también, porque toque sus corazones. Yo le ayudo, Marquetos, con mucho gusto. Cualquier cosa, Gracias, nada más mi que hermanito. estando los links ahí en los grupos. Que no se Usted llamen. que está más cerca de allá. Sí. Yo estoy lejos, estoy en Ecuador, pues, hermano. Hermana Judith, una preguntita. Vea, aquí, bueno, Dígame. finalizaríamos entonces, o sea, o quedan esas sinopsis largas que quedan pendientes, quedan para el próximo curso, o empezamos con un tema nuevo. No. Porque quedan unas Esta es la última clase del módulo 1. Sin embargo, yo voy a seguir con la sinopsis individualmente con ustedes. Listo, porque de Pero- aquí al lunes yo envío el mío, porque ya estoy Se tiene hasta el confeccionando. 31 de diciembre, hermano. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces la sinopsis yo la voy a seguir revisando y yo puedo, créanme que yo puedo pasar mandando revisiones de sinopsis por meses sin cansarme. Cuidado, va a ser Van como cansar más mi ustedes tesis. de mí que yo de ustedes. Oye, Perfecto, hermano, mándemela. mi hermana, cuidado, va a ser como mi tesis que me hicieron, me regresaron mucho tiempo cuando me gradué de ingeniero. Esto está mal, esto corta. Más o menos así fue. Más o menos. Sí, pero bueno, he ido comunicándome individualmente con y les personas que cuento están que acá en el estamos chat y aprendiendo, al hablando menos de sus yo, sinopsis, haciendo correcciones. y yo estoy aprendiendo muchísimo con esto y a mí me encanta también esto Qué porque bendición, es hermano. parte, Gracias es por parte estar acá. es parte de lo que yo también estoy dando, pues. Debo Sí. aprender bien, pues, porque como dijo usted misma, yo tengo miedo a predicar ahora, pues. Y qué bien, sí, estamos manejando una responsabilidad bien delicada. Claro. Yo creo, que, hermana, dígame. yo creo que no es miedo, ahora es un desafío, porque no es solo una enseñanza. Podemos sacar muchos temas de Sansón y no es miedo a enfrentarse a la palabra, es un desafío para dar más enseñanza. Es correcto lo que dice Perfecto. Karin, Claro. que no sea, que sea sinopsis y no psicosis. Hermano, no se mande. Psicosis no. No, psicosis no. Pero bueno, esta sí es la última clase de este módulo. Igual yo voy a estar haciendo correcciones a su sinopsis y observaciones. Pero esto ya, la sinopsis no la vamos a ver en el siguiente módulo. Esas las van a ver individualmente conmigo en el proceso. Muy Luego, bien. cuando comencemos el segundo módulo, vamos a estar viendo
otras cosas prácticas en cuanto a contenido, incluso del ministerio. Por ejemplo, hay ciertas herramientas simples que no tenemos en nuestros ministerios, como un organigrama, por ejemplo, y a veces hay confusión en nuestros ministerios porque no sabemos quién hace qué. Cómo escribir estos organigramas, cómo presentarlos, también cómo escribir los diagramas de nuestras enseñanzas, cómo hacer esos mapas de cómo estar dando nuestras enseñanzas. Ahora hablé un poco de cómo, por ejemplo, podemos partir el mensaje de Sansón en diferentes secciones. Vamos a hablar un poco de eso también, y ya en la redacción de sermones o series de sermones. Hermana, van a generar en esta clase, entonces van a haber diplomas en esta, van a generar diplomas en esta clase, ¿sí? El diploma es después del módulo 2. Ah, después del módulo 2, esa era la pregunta para no estar ahí. Viene más grande, hermano, viene más grande. Sí, Marqueto, ya saben, el módulo 2, van, el 2 le ayudo. Sí, ¿va? va a ser más grande. Si antes era de 30 por 20, ahora va a ser 40 por 40. Vamos a hacer una pared para ese diploma, hermano. Va a ser más grande. Los cuadros que tiene atrás. Va a ser más grande que el pelo Sansón. Más grande y con más fuerza. Pero bueno, quiero decirles que ha sido una bendición estar acá con ustedes. Ha sido una bendición tenerlos como alumnos. Es mi primer clase en el Ministerio de 5E y me siento muy bendecida. También quiero agradecerles por su paciencia. Bueno, al final mi nariz cumplió su propósito de ser un buen ejemplo en la clase. Y la próxima vez no se vaya a quebrar nada. Espero no quebrarme nada más. No, para el módulo 2 espero que no. Sí, pero sí quiero agradecerles mucho por eso. Quiero agradecerles bastante y decirles que sí, los aprecio mucho y espero verlos en el módulo 2. A ver si se atreven. Ya estoy inscrito. Ya estoy inscrito. Desde ya Me estoy inscribí en las 6 clases. No me inscribí en la séptima, pero es porque es de damas el viernes. Yo no, hay 7, hermano. Es que el martes hay 2. Yo me inscribí en 7, pero por falta de peluca no me inscribí en la otra, la del viernes. ¿Sí? Porque es de mujeres. Pero bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta o algo. Si no, podemos concluir acá. Pero quisiera saber si no hay algún comentario o pregunta. Dígame. Hermana, dígame. Creo que es muy buena la clase y muy agradecido por su actitud de enseñanza. O sea, aprendemos mucho, con su actitud aprendemos mucho, ¿verdad? Entonces, no solo quisiera hacer una pregunta si es privado o qué, pero yo le voy a decir si es este mismo tema o hay algún tema específico para la segunda clase, pues. ¿El tema se refiere al de Sansón o el tema de estructura de contenido? Otro tema. ¿Será que me entendieron o será que me entendieron dos? ¿Será que me entendieron? ¿Será que me entendieron dos? Así se va a llamar la clase. Sí. Okay. Parte 2. Parte 2. Ok. Gracias, hermana, porque nos enseñó bastante. Yo estoy muy agradecida porque a pesar que soy maestra, he aprendido mucho de usted, de su juventud, del uso de la tecnología, que usted lo domina bien. Estoy muy orgullosa de usted y le felicito grandemente. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho ánimo sus palabras. La verdad es que yo estaba muy nerviosa por dar esta clase. Porque tengo ahí al director de 5E de alumno. Pero no, no, en serio, muchísimas gracias, me da mucho ánimo, de verdad, sus comentarios, para mí ha sido, yo he recibido muchísimo de 5E y es una bendición ahora poder yo compartir con 5E también. Y estoy a la orden
a la orden, así de verdad. Los que ya han estado comunicándose conmigo por WhatsApp, que estamos revisando sus sinopsis cortas y todo eso, ya les mencioné, podemos estarnos comunicando hasta poder armar bien esa sinopsis y yo voy a estar mandando mis comentarios sin problema. Y no sigo a la orden también en caso que ustedes tengan algún tema o algo que estén desarrollando y se sientan estancados y quieran ayuda, sin problema, de verdad, con toda confianza, me pueden buscar y yo estoy aquí dispuesta. Muchas gracias, Judith. Excelente. Sí, gracias, Judith. Gracias. Gracias hermana. a Dios por conocerla. Gracias, hermana Judith. Dios por le toda la bendiga. Y Dios enseñanza. bendiga a todos los maestros. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a todos los maestros. Sí. Yo les bendigo muchísimo. Ustedes llevan una labor bastante difícil. Entonces quizás vamos a cerrar en oración. ¿Algún voluntario para cerrar la última clase en oración? Voluntario. ¿Yo? ¿Está bien? Mira, Luisito. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche que concluimos este estudio. Gracias porque hemos aprendido a escuchar más tu palabra, a tener herramientas que nos están ayudando mucho para estar mejorando cada día en la enseñanza que hacemos, Señor, y que damos. Gracias por la vida de Judith. Te pido que tú la bendigas, la guardes y le des una sanidad completa, Señor, en su nariz, y que el segundo curso sea también de mucha bendición, cosas que en el ministerio se necesitan, en las iglesias se necesitan, Señor, para funcionar mejor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Cuídanos y bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios Bueno, bendiga a nos hace todos. falta la foto. Bendiciones. La foto nos hace falta. A ver la foto. La foto. La foto. Foto a la 1. Varón de a las Dios. 2 y foto a las 3. No, falta el hermano Bernardo. Ah, bueno. Hay que No, esperar al hermano Bernardo. el hermano Bernardo, hermana Hermanos, Sandra. abran sus cámaras para poder verlos y así puedan salir en la foto, por favor. Hermano, estoy en la cama. Ah, bueno. Bueno, así está bien. Con Cami todo. Ramiro. El hermano Bernardo anda por ahí todavía. Hermano Bernardo creo que está hablando, pero creo que no está la cámara. ¿Puede abrir su cámara, hermano? Permítame, no me mire dónde está abrir la cámara acá, se me escapa. Ok, aquí lo esperamos, no se preocupe. Ok. Ya, tengo aquí que me va a ayudar aquí. Para abrir la cámara. Ahí está. Ahora sí. Hoy sí, foto a la 1, foto a las 2 y foto a las 3 sonriendo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Judith. Gracias a todos, un gusto de verlos. Bendiciones a todos, bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta luego, hermanos. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Ana Karen, adiós. Hola.